Luego tenemos, les hablaba de los angelitos, ¿no es cierto? Los ángeles bíblicos, desde ya les digo que le comprenderán cuando le leamos, que era mejor no encontrarlos. Si estaban lejos era mucho mejor, porque eran peligrosos. Eran peligrosos sobre todo para las muchachas jóvenes, más aún si tenían los cabellos largos, porque estos no tenían ningún escrúpulo cuando se decía hablemos de sexo de los ángeles. Sí, sí, hablábamos de eso, porque estos eran los verdaderos nombres, que agarraban a las mujeres para violarlas. Tanto es así que en los textos del Corán, o sea, antes de Cristo, está escrito: las jóvenes que participaban en las asambleas donde se presentaban los malaquín, es decir, los ángeles, se cubran las cabezas por su bien, porque estos eran muy excitables sexualmente y no tenían ningún escrúpulo. Lo dice a Pablo de Tarso en las cartas de los Corintios: las mujeres que participan en las asambleas se cubran las cabezas, y vayan a ver lo que está escrito ahí, debido a los ángeles, no por respeto a Dios. Está escrito en el Nuevo Testamento que tienen en casa debido a los ángeles. A causa de la presencia de los ángeles, cúbranse. Lo dice Pablo, el fundador del cristianismo. El tertuliano, el Virnibus Velandis, entre otras cosas, estudiado muy bien por un docente de teología de Torino, profesor Gramaglia, dice justamente esto: las jóvenes que participaban en las asambleas en presencia de los ángeles se cubren la cabeza para no excitarlos sexualmente. Estos ángeles más lejos están mejor. Por tanto, es así que Gadion habla, etc. Ahora hago un resumen. En un cierto punto, le pide de preparar de comer. Después Gadion vuelve con la carne y el caldo y le pide ponerla sobre una piedra. Gadion derrama todo sobre esa piedra, y el ángel, con un artilugio de cilíndrico que llevaba, lo quema todo, le quema el caldo, las carnes sobre la piedra. Después de esto el ángel se va. En las Biblias que tienen en casa, esto está en Jueces capítulo 6, dice: el ángel del Señor, en hebraico el Malak de Yahvé, desapareció a la vista de Gadión. ¿Hay alguien que tiene una Biblia? Cambia según las Biblias. Si come un ángel desaparece. Espero que entre ustedes se encuentren el hebreo y que nos diga qué significa alash. Se fue caminando. No desapareció, se fue caminando. Alash. Si come un ángel, tiene que desaparecer. Entonces nos tocan estas traducciones. Después les doy 2 o 3 ejemplos de traducciones falsas. Entonces nosotros tenemos siempre Biblias que tenemos en casa. La idea es que estas 12 tribus de pastores nómadas o seminómadas, que tenían derecho a esta tierra prometida por este tipo, pero basta. Esto sería demasiado grande. Sería como si nos perteneciera la Tripolitana, porque nos lo dijo Mussolini. Entonces tenemos todas estas historias de pueblos nómadas y seminómadas. Después, a un cierto punto, leemos en el capítulo 5 de Jueces, cuando se está combatiendo una de las muchas batallas para ir a conquistar. Esta es una doncella, Débora, es una jueza, digámoslo así, que está organizando una de estas campañas junto al juez hombre, etc. Entonces hace la lista de las tribus, y en la lista de las tribus dice quien participa en esta campaña militar, y después se queja que hay otras tribus que no participan. Entonces escuchen que dice: Galaad, una de las tribus, descansa del otro lado del Jordán. Es decir, estos no tienen ganas de combatir con ellos. Dan, la tribu de Dan, ¿por qué se quedan en las naves? Ya va. Dan, ¿por qué se queda en las naves? ¿Cómo es que tienen naves los pastores nómadas o seminómadas que viven en el desierto?
Pero si reconstruimos la historia y comparamos la Biblia y los textos griegos, descubrimos que en la Biblia Dan es hijo de Bilhah. En los textos griegos hay una que se llama Danao, que es hijo de Beló. En la Biblia dice que estos pueblos vivían en Egipto como hermanos. En los textos griegos se dice que Danao y Egipto vivían como hermanos. En la Biblia está escrito que Egipto comienza a usurpar a estos y entonces son obligados a irse. En los textos griegos se dice que Egipto comienza a usurpar a Danao y que éste es obligado a huir. Y Danao huye con sus naves y va a fundar la civilización micénica. Son los Danao, los antiguos griegos, que tenían naves. Y Dan tenía naves, no botes, para pescar alguna trucha en el lago. Las naves en el mar, aquí está escrito. La historia hay que reescribirla, toda la historia. Ha sido construido un gran único mito para poder después construir esta religión única. Pero es suficiente tener la Biblia para darse cuenta que las cosas no son así. Entonces cuando escucho a alguien que dice que Bliguilino destruye a la Biblia, no, yo defiendo la Biblia. La destruyen aquellos que hacen decir a la Biblia cosas que no dice. Ellos la destruyen. Si la Biblia quiere decir también esas cosas, ok, está bien. Lo importante es que en primer lugar se sepa lo que se dice aquí. Después tal vez dice también esas otras cosas. Estas las dice seguramente porque están escritas. Esto es fundamental, de lo contrario sentimos solo aquellas otras. Pero si nosotros leemos estas cosas nos hacemos algunas preguntas, ¿no es cierto? Nos hacemos algunas preguntas y si juntamos todas estas historias vemos que se construye otra historia. Entonces entendemos por qué en las tumbas de los micénicos fueron encontradas 3 estelas que representan gráficamente 3 imágenes del cruce del, digamos, Mar Rojo. Les digo desde ya que el Mar Rojo en la Biblia no existe. Es decir, en la Biblia cruzaron el Mar de Cañas, un cañaveral. Es decir, el Mar Rojo es otro mito totalmente inventado. Cruzaron el Yam Suf, que quiere decir Mar de Cañas, donde el agua es alta, o 1,50 m o 2 como mucho. En las tumbas de los micénicos está representado exactamente esto. Pero ¿por qué están allá? ¿Quién conocía allí esta historia? En las tumbas de los micénicos fueron encontradas joyas de culto. Se llaman así porque los arqueólogos, cuando no saben lo que se llama de culto, parece que los pueblos antiguos se levantaban por la mañana y que hasta la noche y no hicieran otra cosa sino más en el culto. Ellos tenían que comer, seguir con la vida, tratar de morir, bueno, ya tú sabes. Hacer lo que hacían todos y después a lo mejor practicaban el culto. Existe una pequeña joya donde está representado lo que se veía cuando se trataba en la casa de Yahvé, que le he hecho ver ella. Es decir, el arca de la alianza. Atrás estaba una escalera que subía. El altar de los holocaustos donde quemaban esa grasa, el cual él tenía que oler el humo para calmarse.